El Tito Neofrost te resume una semana más el capítulo 309 del Herrero Legendario y su encuentro con los Yangbans del Reino de Juan. Así que, ponte cómodo, prepara unos aperitivos y disfruta del vídeo. En el capítulo anterior, nuestro protagonista planeaba marcharse del continente oriental, cuando Bram advirtió a Grid del peligro. En el lugar había aparecido el Yangban, con el que nuestro protagonista se cruzó la primera vez que vino al continente oriental. Garam reveló que Grid le recordaba a Pakma e inmediatamente después comenzó a someterlo, aunque el prota consiguió resistir gracias a su pasiva del herrero legendario. Con esto, el noble del reino de Juan confirma que el prota fue aquel herrero que consiguió recrear el arco del Fénix Rojo. Continuando con la historia, Garam comienza a relatar que la nación que ha reinado como soberana del continente oriental desde el principio de los tiempos, es el reino de Juan. Este es el pilar que sostiene al mundo entero, el cielo que cobija a las naciones necias. Y un día, en ese pequeño país, nació un niño peculiar. ¿Por qué gobierna el reino de Juan? ¿Es realmente correcto dividir a los humanos en plebeyos y Yangbans? Era un niño que siempre cuestionaba las verdades obvias establecidas desde el alba de la humanidad. Un chico insensato que soltaba tonterías tales como que todos los seres humanos son igual de valiosos. Garam nos revela que ese niño era Pakma. Grid se sobresalta al descubrir que Pakma pertenecía a la clase noble de los Yangbans. Garam confirma esto, aunque le reprocha al prota que le esté hablando tan informalmente y sin pelos en la lengua. El prota recuerda que este tipo es un oponente del cual incluso Bram lo advirtió, así que considera que es mejor mantener un perfil bajo por ahora y esperar a recuperar el enfriamiento de sus habilidades. Se disculpa con el Yangban, excusándose en que al ser un plebeyo no ha aprendido modales. El gran mago le aconseja no sentirse avergonzado ante la ley del poder, basta estar orgulloso de no ceder ante la injusticia y levantarse contra lo que no es justo. Garam continúa contando que el extraño comportamiento de Pakma alcanzó su punto máximo después de que aprendió el trivial arte de fabricar cosas. Al protagonista no le molesta el hecho de que este tipo insulte a Pakma, ya que no lo ha conocido, pero se molesta al pensar que llamó algo trivial a la herrería que cambió su vida. Garam añade que gracias a la herrería de Pakma, pudo adquirir algunos juguetes útiles como esta pipa hecha de madera de fósforo blanco. Es duradera y cuando fuma, le recuerda a burlarse de ese patético tipo que siempre lo hacía reír. Al escuchar que este tipo llama simples juguetes a las creaciones de Pakma, capaces de matar incluso a grandes demonios, Grid se cuestiona qué tan fuertes son estos tipos como para tomar tan a la ligera a Pakma. El noble de Juan aclara que cuando ese tipo tan interesante desapareció, fue normal querer en encontrarlo de nuevo. Garam promete que usará a Grid como si fuera Pakma, por haber recreado el arco del Fénix Rojo. Por su lado, el protagonista maldice por dentro a este bastardo que se burla de la herrería, y ahora habla de usar a la gente como esclavos. El gran mago le pide que se calme e intente hablar un poco más con el sujeto, ya que tanto Grid como él tienen el deber de aprender más sobre Pakma. El protagonista consigue reprimir su ira, y menciona que si va a usarlo como un sustituto de Pakma, le gustaría saber más detalles sobre él, como por ejemplo, cuándo, cómo y por qué desapareció del continente oriental. Garam les narra que fue tras la prueba de Chiyu, que mide la aptitud marcial de un Yangban. Pakma era tan débil que ni siquiera pudo pasar esa prueba que todo Yangban debería superar naturalmente. Desapareció de inmediato, así que ni siquiera pudieron burlarse de él como es debido. Garam se burla de Pakma porque incluso realizó un juego de espadas que pareció a una especie de danza. El noble se ríe de tan solo recordarlo. Aunque estas difamaciones no sean para nuestro protagonista, Grid siente que duelen como un golpe crítico. El protagonista se pregunta cómo pudo defender Pakma su danza de espada, aún siendo tratado de esta manera. Entonces Garam apunta su pipa hacia el señor Hanseok-bong y su hija, para declarar que se terminaron las charlas de tonterías sobre Pakma. Es hora del protagonista se ponga a trabajar y este gesto tan repentino pilla desprevenido a Grid. Conoce claramente tu lugar. Todas tus acciones son inútiles ante un Yangban, declaró el sujeto antes de hacer una muestra de su poder. El tipo dispara una gigantesca llamarada en contra de los amigos de Grid. Hanseok-bong y Sua no son capaces de reaccionar ante este poder, pero nuestro protagonista consigue tomar la energía de este ataque con su habilidad de retroceso. Esta habilidad parece sorprender ampliamente a Garam, y el tipo es impactado violentamente por su propio ataque tras ser reflejado por la habilidad de nuestro protagonista. El gran mago Bram le pide rápidamente a Grid que le entregue su cuerpo, pero el protagonista le pide que espere, ya que quiere golpear a ese tipo con la técnica de Pakma de la que tanto se burló.
Mientras tanto, el señor Han Seok-bong no puede asimilar que nuestro protagonista haya golpeado a un Yangban, pero Sua le pide que tan solo se mantengan alejados, ya que serán un obstáculo para Grid. Nuestro protagonista no pierde el tiempo y castea la habilidad de enlace de la esgrima de Pakma, pero antes de poder siquiera reaccionar es golpeado por Garam, quien le pregunta si acaso está loco. Este simple golpe ya le causa casi 10.000 puntos de daño a nuestro protagonista. Grid no sabe qué diablos fue eso, pero de la nada es jalado por el tipo. Golpeando al herrero con su pipa, Garam entiende que necesitará una buena paliza para domar a una bestia rebelde. Este golpe es mucho más fuerte que el anterior, causándole 25.310 puntos de daño al herrero legendario. El impacto fue tan poderoso, que su máscara del destripador fue hecha añicos. Además de que Grid ha sufrido una lesión grave en uno de sus ojos, y por tanto sufre de ceguera. Grid no puede distraerse en este momento, y retrocede a la vez que realiza la danza de espada de Pakma. Al verla, Garam menciona que tal y como recuerda es un baile vulgar. El protagonista lo da todo y lanza su habilidad combinada de asesinar enlace ola y pináculo. El hecho de que Grid haya combinado 4 danzas de espada, parece dejar en shock al noble del reino de Huan. Garam recuerda cómo alguien dijo que si Pakma pudiera conectar esas danzas de espada en una sola acción, tendría una fuerza comparable a la de los otros Yangbans. Hanul, uno de los 5 venerables, dijo eso después de calificar altamente el potencial de Pakma. Pero recuerda que Pakma ni siquiera pudo conectar 2 bailes en uno. Garam no puede aceptar que alguien que ni siquiera es un Yangban pueda conectar 4 de ellos. Levantando su pipa, el Yangban admite que Grid nació con el talento para desafiar a los cielos. Pero al intentar bloquearle ataque de Grid, su pipa es partida en 2. Garam se sorprende al ver que la resistente madera de fósforo blanco fue partida como mantequilla. La habilidad combinada de asesinar enlace ola y pináculo causa 1500% del daño de ataque al objetivo. Pero Garam salta precisamente para esquivar los cortes, lo cual impresiona a nuestro protagonista. Grid no puede creer que el bastardo haya esquivado auras de espada tan rápidas que no se pueden esquivar en el rango cuerpo a cuerpo. Se pregunta qué clase de monstruo está enfrentando para que tenga reflejos tan rápidos. Antes de que nuestro protagonista pueda hacer nada, el tipo consigue posicionarse detrás de él a una velocidad inhumana. El tipo golpea a Grid con la palma de su mano, pero el prota consigue saltar para esquivarlo. Grita que esto no es todo, y comienza a castear la danza de Pakma en el propio aire. Lanza varios golpes poderosísimos hacia el noble de Huan, causando una gigantesca explosión. Si el objetivo es golpeado al menos 4 veces, el daño de la habilidad asesinar aumentará en un 200% y se aplicará la habilidad Ola. El aura de espada de Ola inflige 500% de poder de ataque como daño, y todos los objetivos golpeados reducen su velocidad en un 60%. Tanto el señor Han Seok-bong como su hija no pueden creer lo que están viendo sus ojos. Grid pudo herir a un Yangban, un ser supremo, y dudan que esto haya sucedido antes en la historia. Nadie podría haber imaginado esto jamás, y los chicos finalmente comprendieron el poder del rey Overgeared del continente occidental. El sistema informa a nuestro protagonista de que ha causado varios golpes de 5000 de daño. Al haber sido un golpe crítico se han reducido las velocidades del objetivo, pero el objetivo consigue resistir, así que no se aplica ni el daño crítico ni la reducción de velocidad. Grid maldice haber causado únicamente 6000 de daño por golpe, cuando a la gran demonio Belial le infligió al menos 30.000 de daño por golpe. Además de que el tipo anuló los efectos de estado y daño crítico, por lo que estos Yangban deben estar al menos en la categoría legendaria. El herrero legendario piensa llevar esto hasta el final. Levantando su espada razona que las energías de la espada que barrieron se reunirán de nuevo y utilizará extremo, la etapa final de asesinar enlace y pináculo. Al sentir lo que está por venir, Garam invoca una espada sabiendo que necesitará bloquear este ataque. La técnica de espada del noble parece ser tan flexible como un látigo, y poniéndose serio consigue bloquear todos y cada uno de los cortes que le manda nuestro protagonista. Entonces el sistema informa de que el aura de espada de pináculo ignora el 80% de la defensa del objetivo e inflige el 1800% del poder de ataque del lanzador. Este ataque siempre golpea al objetivo, y Garam es impactado por el corte sin entender muy bien qué rayos acaba de suceder. Gracias a la pasiva de comando de Dios, nuestro protagonista recupera el enfriamiento de su habilidad, pero sabe que este es un enfrentamiento que no puede ganar ahora mismo y corre hacia los chicos para gritarles que deben huir ahora o no tendrán otra oportunidad.
El señor Han Seok-bong se dirige humildemente hacia nuestro protagonista para hacerle una petición descarada. Grid le responde de manera casi inmediata que no planea dejarlo aquí de ninguna manera. Pero Han Seok-bong inclina su cabeza para decir que es consciente de que hay una ley en el continente oriental para no meterse con el reino de Huan. Pero sería mentira decir que los reinos del continente no están oprimidos por ellos. Llevándose una mano al corazón, le pregunta a Grid si podría ayudar a Pangea y al reino de Cho. El herrero legendario responde que por supuesto que lo hará, deben hacer algo de mantenimiento pero propone salir de aquí primero. Mientras dice esto, una silueta se dibuja a su espalda para preguntarle a dónde planea irse, y esto asusta a nuestro protagonista. Al ver al Yangban, nuestro protagonista se pregunta si el tipo tendrá alguna habilidad pasiva de movimiento, para poder haber superado la alta velocidad de su ataque. Por su lado, Garam sigue tratando de asimilar el hecho de que está sangrando. Al notar que el tipo no se mueve, nuestro protagonista retrocede dispuesto a aprovechar la oportunidad. El sistema informa de que Comando de Dios permite que al usar una habilidad de ataque, hay un 50% de probabilidades de restablecer el enfriamiento. Mientras vuelve a castear la habilidad combinada de asesinar enlace Ola y Pináculo, el herrero legendario grita que volverá cuando termine sus asuntos pendientes, le exige al Yangban que no lastime a los demás y tan solo lo espere aquí. Garam no puede creer que el tipo sea capaz de lanzar de nuevo ese ataque tan poderoso, pero antes de poder siquiera reaccionar, es impactado por esta misma habilidad. Grid maldice que el tipo haya esquivado el cuarto golpe, de manera que no pudo vincular Ola y Pináculo. Cree que este adversario es un monstruo que no está hecho para ser enfrentado en solitario. El protagonista se pregunta si el tipo se dejó golpear a propósito en lugar de esquivar, y cree que podría haber sido un error del juego. Sea lo que sea, esta es su oportunidad de huir y saca su daga ideal del inventario. El herrero legendario toma al señor Han Seok-bong y a su hija en un abrir y cerrar de ojos para huir de la escena con la habilidad de movimientos rápidos. En el lugar aparece Samdasu para recriminarle cómo es que se atreve a huir después de arruinar al reino de Cho, pero también se dirige al señor Garam de manera preocupada para mencionar que necesita ser tratado rápidamente, aunque el noble de Huan comienza a brillar de la nada. Las heridas de Garam ya fueron curadas gracias al aliento del Fénix, que le otorga una regeneración absurda. Además de que su abrigo, que está hecho de las escamas del dragón azul, reaccionó con el aliento del dragón azul, y se arregló automáticamente. Este es el aliento de las 4 bestias sagradas que poseen los Yangbans. Aún así, Samdasu sigue sin poder creer que un Yangban haya sido herido por un humano. El tipo siente una gran curiosidad por saber si los reyes del continente oriental son todos tan fuertes y teme el día en que tengan que hacer contacto con ellos. Pensar que la sangre de un Yangban, que es más preciada que la lluvia cayendo sobre una sequía, empaparía el suelo pisoteado por unos simples campesinos. Garam le quita importancia al asunto comentando que esto es ridículo, perdió el objetivo por un momento de descuido. Dirigiéndose a Samdasu con una mirada intimidante, le ordena que se asegure de mantener en silencio lo que pasó aquí el día de hoy. Advierte de que nadie más podrá poner un dedo sobre su objetivo. El mezquino Samdasu celebra que esto es una suerte. Si Garam hubiera querido convertir esto en un problema, el reino de Cho podría haber sido responsable de este fracaso. Pero gracias al orgullo de los Yangbans, no tendrán que pasar por una crisis así. Por otro lado, aunque Garam no usó ninguna de sus habilidades, se pregunta cuándo fue la última vez que sintió estas emociones. Recuerda que aquel humano dijo que regresaría cuando terminara sus asuntos. Esta podría ser la primera vez que siento algo así desde que aprobé la prueba de Chiyu hace más de 300 años, declaró el sujeto pisoteando su pipa para romperla aún más. Ha pasado un tiempo desde que encontré algo tan entretenido. La próxima vez que nos veamos te mataré con todo lo que tengo, aseguró Garam dispuesto a acabar con nuestro protagonista. En el capítulo 309, la narrativa da un giro de 180 grados. Ya no estamos en una mazmorra, estamos en un evento de lore puro que reescribe la historia de Pakma. Garam nos suelta la bomba. Pakma no era un simple herrero humano, era un Yangban, un semidios que nació cuestionando el sistema de castas, y que, irónicamente, era considerado débil por los suyos al fallar la prueba de Chiyu. Esto explica por qué las danzas de espada de Pakma son tan potentes para un humano, pero juegos de niños para un Yangban como Garam. El combate que sigue es una demostración brutal de la diferencia de niveles. Uno de los 5 Yangban venerables, llamado Hanul, ya teorizó en el pasado que si Pakma lograba enlazar varias de sus danzas, alcanzaría un nuevo nivel. Desconocemos quién será ese Yangban llamado Hanul,
pero imagino que nos lo presentarán más en algún futuro, y esto también significa que hay Yangbans aún más poderosos que Garam. Grid intenta usar la técnica legendaria de Pagma, combinando 4 danzas en una sola habilidad: asesinar, enlace, ola y pináculo. Este combo debería ser insta-kill. Tiene un multiplicador de daño del 1500%. Reduce velocidad, ignora defensa, y siempre golpea. Contra la gran demonio Belial, Grid hacía 30.000 de daño por golpe, pero contra Garam, apenas 6.000. Y lo peor es que Garam anula los efectos de estado y esquiva habilidades que son inesquivables por sistema. Esto confirma una teoría: los Yangbans no son solo jefes de alto nivel, tienen stats de categoría divina o trascendente. Garam rompe las reglas del juego: regeneración instantánea con el aliento del Fénix rojo, y armadura autorreparable con el dragón azul. El capítulo cierra con una humillación táctica pero una victoria estratégica. Grid logra herir a un dios y escapar gracias al reset de enfriamiento de comando de dios. Pero Garam deja claro que solo estaba jugando. El tipo es capaz de romper con sus pies la dura madera de fósforo blanco, la cual fue un verdadero reto para Grid. La próxima vez, Garam usará todo su poder. Grid ha sobrevivido, pero ahora tiene a un semidios cazándolo activamente. Quiero agradecer a todos los miembros que apoyan económicamente al canal, para que podamos seguir trayendo estos resúmenes, y os dejaré en este lado la próxima parte en cuanto se publique. Gracias a todos por haber escuchado hasta el final, y os mando un abrazo.